Qué bueno que estés acá. Esto recién empieza y nos encanta que seas parte desde el primer minuto. Respira hondo, que arrancamos. Hablabas, que compartíamos acerca de la disciplina y del conocer a Dios como nuestro papá, que no nos castiga, sino que nos enseña a través de la corrección. Y hace un tiempo recordaba que la Escritura habla de que nosotros amamos a nuestros padres naturales y los respetábamos cuando nos corregían. Y recordaba de mi papá natural una acción de él que en situaciones de cuando yo era chica, que él como tenía esto de, te corregía y corregía feo en el sentido de, cuando uno es chico no le gusta que cuando es grande tampoco, pero no nos gusta que nos corrijan o que nos reten. Pero recuerdo de que él me retaba y yo me enojaba y decía, o él avisaba, ya está la comida. No, yo no voy a comer. Y me quedaba como que iba a hacer lo que yo quería y que no iba a comer. Y mi papá decía, no importa, aunque no quieras comer, te sentás a la mesa. Y cuando terminemos todo de comer, vos te podés levantar de la mesa. Pero nunca esa actitud de que, la corrección era te saco del lugar que vos tenés. Claro. Y siendo que en nuestra vida no era como que uno tenía muy incorporado lo que era una mesa y lo que era el compartir. Y lo llevaba a que la importancia de la imagen y de cuánto Dios utiliza lo que nosotros tenemos como imagen de padres naturales para que podamos verlo y qué necesaria que es la redención de la imagen natural de nuestros papás para poder ver a Dios como padre, ¿no? Que en este caso yo veía que, él siendo alguien que era bien natural y así todo lo me dejaba fuera de la mesa, cuanto más Dios, y que no importa si vos no querés acceder, pero igual Él te va a dar ese lugar. Ahora, hay un momento en donde quizás uno tuvo experiencias que no estuvieron buenas con sus papás y que necesitan ser redimidas. Sí. ¿No? La imagen que uno tiene de su papá natural afecta la imagen que uno tiene de su padre Dios. No sé cómo vos veías que eso puede manifestarse en la vida aún de nosotros y de nuestros hijos, la responsabilidad de representar bien a Dios. Y yo hablando desde mí, digo, con todo lo que era mi papá natural, cuánto necesité y necesito todavía redimir, y una de las herramientas que Dios utiliza es el Padre Espiritual, que no lo reemplaza, pero que te ayuda que te muestra a Dios Padre redimiendo la imagen del Padre natural. Sí, qué importante, ¿no? Porque el tema de la orfandad que uno trae, ¿no? Que a veces uno no se da cuenta, y yo creo que Dios va dando el tiempo adecuado como para ir transformando nuestras vidas, ¿no? Porque un padre huérfano hace hijos huérfanos. Uh-huh. Y es necesario que uno vaya rompiendo y vaya prestando atención a esa voz que está hablando y está confrontando en tu espíritu, ¿no? Bueno, uno de los ejemplos que a mí me pasó fue esto de haber pasado una situación con mi papá. Bueno, mi papá se fue hace poquito, murió, ¿no? Y nada, yo cuando volví de allá, quizás demandé algo de mi padre espiritual, y nada, como que me daba cuenta de que necesitaba la aceptación, ¿no? Que por qué estaba sintiéndome de esa forma. Entonces,
en un momento pensé guardarlo y me decía dentro mío, no puedo guardar esto, porque va a sumar otra situación y va a hacer de que yo cada vez me aleje más de mi padre. Me costaba acercarme a mi padre espiritual por causas que yo quizás no la veía, pero ahora me estaba dando cuenta de que había en mí esa falta de aceptación que la tuve a través de la ausencia de padre que tuve y todo eso. Y una de las palabras que a mí me resonó y que hizo que cambie de actitud al respecto de ese problema que yo estaba viendo fue la palabra que dice que nos podemos acercar confiadamente, ¿no? Eso hizo de que yo pueda hablarlo con mi padre espiritual y comentarle, no desde la posición de reclamo, sino desde la posición de lo que yo estaba mirando del faltante mío, ¿no? Y le hacía ver de que yo lo podía expresar al padre, poder hablarlo y poder romper con eso que la verdad que en realidad me limitaba a poder vivir en esa libertad de poder acceder a un padre espiritual, ¿no? Y nada, bueno, yo creo que a medida que se va dando cuenta de que si no hay una relación directa al Padre Celestial, nunca vamos a poder acceder al Padre espiritual, ¿no? Y tiene que ver mucho también con la crianza que venimos con esa mentalidad de huérfano, ¿no? Que a la vez uno sin darse cuenta también transfiere a la próxima generación, como ser nuestros hijos. Hay muchos ejemplos de Pablo y bueno. Claro. Sí, que uno sabe de que los hijos de uno van llevando las imágenes de la etapa en la que nosotros no estuvimos. Claro, ¿no? Y ellos es como que en este tiempo yo lo veía, bueno, a mi hijo, y veía que ellos, si bien ven esa orfandad y te están ahí corrigiendo, ¿no? Porque ya tienen otra posición, te hacen también ver y te hacen como que romper también esos patrones que traemos, ¿no? Te ponen como que en una posición, no es que ellos estén por encima, sino que en sus actitudes vos también podés ver, ¿no? Cómo el hijo va tomando una posición a medida que nosotros vamos rompiendo con esos patrones. No sé si me entendés. Bueno, a ver, explícate de vuelta, reformulalo. Pero bueno, sí, en Pablo lo veo, ¿no? Y Ricardo también, ¿no? Que Ricardo es muy limitado y Pablo no. Vamos a hacerlo, tiene una decisión con otra mentalidad. Sin embargo, a Ricardo le cuesta. Claro. Y a mí como madre había cosas que también lo pude ver en la medida que yo veo crecer a mis hijos en las estructuras y todas esas cosas que nada, he tenido que llorar por causas de patrones erróneos en mi mente y nada, marcarle algo a ellos de acuerdo al alma y todo lo que traía, fue muy, muy doloroso quebrar eso para mi vida, ¿no? Claro. Y luego saber de que eso está bien, porque Dios lo permite a medida que va viendo, ¿no? Y que uno va poniéndose en realidad sometiendo su alma al espíritu para que le da apertura a la palabra y pueda así transformar nuestra vida. Claro. Y vernos también porque el enemigo siempre nos hace ver desde la posición de lo malo, de que todo lo que tenemos que cambiar y de todo, ay, cómo lo influencié y mirá cómo es y nos cuesta ver las cosas buenas y también como que uno se cuestiona todo el tiempo cuando nuestras descendencias no son perfectas, así como nosotros no lo somos humanamente. Entonces, cuando se equivocan y está bien en su proceso de crecimiento como niños, adolescentes, como también nos equivocamos nosotros, es como que el enemigo nos hace ver, es tu culpa porque vos hiciste esto, es tu culpa porque... y una vez frente a una situación como esa,
lo que Dios me decía es, vos estás como exponiendo a tus hijos por tu vara perfeccionista, porque pretendés que ellos sean perfectos y que no se equivoquen y que como uno tiene desde el intelecto de que somos, y es verdad, ¿no? Pero que somos la imagen de Dios y representamos a Dios, pero creemos que porque nuestros hijos nacieron cuando nosotros ya nos congregábamos y recibíamos la palabra, o desde chiquitos, van a ser perfectos, pero perfectos humanos, ¿no? Entonces no les permitimos que se puedan equivocar y no nos permitimos a nosotros ser padres de personas que se equivocan. Y Dios me decía de que ellos también tienen un alma que necesita ser regenerada, redimida. Y que aunque sean mis hijos, que hayan nacido bajo pacto y que nosotros tengamos comunión con Dios y seamos uno con Dios, la decisión de rendir su vida a Dios es personal y el trato de Dios con su alma también es personal. Que lo que yo instruya va a hacer una apertura y va a facilitar mucho las cosas, pero que también depende de lo que ellos decidan rendir, ¿no? Y si bien tenemos una gran responsabilidad, no somos los dueños de las decisiones que ellos van a tomar. Y eso creo que como padres nos saca, ¿no? Esa culpa y ese peso de tener que ser perfectos, sino de permitirle a Dios que con nuestras imperfecciones su gracia sea mayor. Y siempre pensaba en qué hizo mal Dios para que Adán se porte como se portó, siendo él el Dios Padre, siendo el papá de Adán, en qué se equivocó papá Dios para que Adán haga lo que hizo. Y creo que el mayor beneficio que nosotros le podemos dar a nuestros hijos es el mismo que Dios nos dio a nosotros, que es la posibilidad de elegir, mostrando qué cosas traen como beneficio o como consecuencia de nuestras elecciones, pero que siempre la libertad de elegir. Y eso nos asegura que van a elegir bien, porque cuando vos le querés imponer, por eso yo me acordaba de esta imagen de mi papá, porque él no me obligaba a comer. La elección siempre iba a ser mía, pero nunca me quitaba la posición. Nunca me quitaba el lugar. Yo iba a elegir si participaba de la mesa y si disfrutaba con ellos o me quedaba enojada de lo que me habían retado, que me llamó la atención. Pero volviendo a lo de la disciplina, escuché una vez creo que es un neurocientífico o algo de eso, y decía que la disciplina o la corrección siempre tiene que como que edificar, sanar, construir. Y que yo a veces me veía en situaciones donde, no sé, uno va con los chicos y escucha a uno que dice, bueno, ahora tal cosa, y es una consecuencia como que te quito esto porque no hiciste lo otro. Y uno dice, pero ¿qué le enseña? Y volviendo al ejemplo de la mesa, si mi papá me decía, y ahora no vas a comer, y ahora no te vas a sentar a la mesa, yo iba a crecer con la idea de un padre que si vos no haces lo que él te dice, no te da de comer. Claro. La corrección no me edificaba si él me retaba y tenía una acción que me duela. O sea, las disciplinas duelen porque a nadie le gusta que lo corrijan. Pero bueno, la Escritura dice que da frutos de justicia. Y yo me daba cuenta que igual estaba sentada en la mesa con mi papá y seguía enojada. En tu posición. Pero hoy veo de wow, qué bueno que estuvo. O sea, que hay un fruto de una posición correcta. Claro. La vi, bueno, voy a decir cuántos años. ¿Cuántos años después? Unos años después me di cuenta de que me estaba corrigiendo bien y que tenía razón y bueno, que nosotros en nuestra edad decimos, estos no saben nada, estos no entienden nada, pero después te das cuenta que en algunas cosas
tenía Claro. razón. Sí. En otras era la luz que tenía. Pero con el tiempo vemos el resultado. Sí, sí. Y es que también Dios nos va mostrando, ¿no? A medida que podemos ir entendiendo. Porque si todavía seguimos en la misma posición, es como que sí, ahora vamos a ver. Tal cual. Pero bueno, todos venimos con una mentalidad de huérfanos, ¿no? Que en algún momento, cuando uno tiene esa confrontación con la palabra, es porque algo hay que cambiar. Primeramente, evaluarnos nosotros como para no afectar a los otros e ir marcando un estándar, ¿no? Para que ellos a través de eso ya puedan fundamentar una vida en esa posición y no dejarle que sigan haciendo lo mismo, transferirle las cosas que no queremos a veces por comodidad, no rendir y quedarnos así o esconder algo en donde la verdad perjudicamos a esa generación porque vamos a seguir actuando de la misma manera. Y nada, yo mirando la vida de Jesús es como que veía que él actuaba en una libertad, no era que todo el tiempo se estructuraba con algo, ¿no? Por eso yo creo que nos marcaba de todas maneras el actuar del Padre, ¿no? Porque todo lo que él hacía, lo hacía viendo al Padre. Y viendo al Padre en la comunión que él tenía con su Padre Celestial, lo podía ver, ¿no? Y así mismo se iba conociendo, porque de él procedía. Entonces, de la manera en la que conocía al Padre, se conocía él mismo. Y de esa manera lo daba a conocer. Y esa marcaba una liberalidad, ¿no? En el actuar. No era estructurado, no había religiosidad, nada, es más. Siempre lo hacía libre. Nosotros, a medida que pasó el tiempo, lo encapsulamos y lo ponemos con una estructura, ¿no? Y así, todo regla. Eso es sistemático. Y nada, eso nos lleva a marcar un Padre que no es así, no tiene la forma que Él realmente quiere en este tiempo en donde está precisando. Yo me acordaba de un momento en donde, cuando fuimos a República Dominicana, cumplía años y el doctor, ¿cómo se llama? El apóstol Tam. Entonces el apóstol Yasser agarró y para su cumpleaños le trajo como regalo a uno de sus hijos, y espirituales te estoy hablando, para que le toque una canción a Tam, ¿no? Al doctor Tam, al apóstol Tam. Y el chico me quedó remarcada en ese tiempo, que fue de 2013, que él dijo algo tan interesante, ¿no? Que yo en ese momento quizás no lo entendía con tanta, ¿no?, amplitud, pero me quedó ahí. Que él dijo, el hijo honra al padre y lo apunta a Yasser. Y después, y el padre honra al hijo. Esas palabras me quedaron como, ¿no? Y cómo es realmente la vida, ¿no? En el sentido de lo que Dios quiere, ¿no? Cuando el hijo honra al padre, el padre no hace más que honrar. Pero así, como estaba Yasser, el hijo espiritual, y el hijo del apóstol Tamo, que era Yasser. Claro. Y él marcaba esos puntos. Y yo decía, ¿cómo es? Porque él trae en cada temporada, en cada tiempo, más precisión de lo que quizás en un tiempo te va hablando, ¿no? Y es para ir posicionándonos, si seamos más precisos en lo que estamos trabajando en este tiempo. Sí, fíjate que no tiene que ver con como composiciones, sino con la función. Y que uno, cuando honra, le está dando ese reconocimiento y ese valor, pero el otro también. Y no es porque me honró, yo lo voy a honrar. Es que, o sea, como cuerpo, el cuerpo es uno solo. Cada uno tiene diferentes funciones y lo importante es reconocer la función del otro dentro del cuerpo es lo que te permite a vos disfrutar de lo que el otro está aportando, ¿no? Que nos pasa
con nuestro padre espiritual y también con nuestros hijos naturales. Cuando uno los deja de ver como hijos naturales y ve a Cristo, es edificado. Muchas veces yo, pero esto, o es una corrección o es un partimiento. Y hacia nuestro padre espiritual es lo mismo. Vos podés, no sé, hasta conocerlo del barrio, pero es tu padre espiritual. Y cuando vos reconoces esa gracia, es la que te edifica y es mutuo. O sea, no tiene que ver con que uno sea más que otro, sino que son diferentes funciones dentro de un cuerpo. Y por eso es tan importante ver desde donde Dios ve, porque volviendo aún si son padres que no conocen a Dios, la honra y el reconocimiento por la función que Dios les dio dentro de nuestra vida. Si uno entiende que todo nuestro ser, todo lo que somos, le pertenece a Dios, a Él no se le escapó el padre o la madre que íbamos a tener. Nos guste o no, no se le escapó. Y por eso nos manda a que lo honremos por la función. Claro. Que no tiene que ver hasta cómo la desarrollaron, sino el hecho de que Dios los escogió para que sean tus padres. Y que hay algo que había Dios depositado cuando en la creación, en ese hombre y en esa mujer, que iban a ser un complemento para lo que nosotros somos. Parte de lo que Dios había depositado en mi mamá como creación, no estoy hablando de hija de Dios, sino como creación, y lo que había depositado en mi papá como creación, forma parte de lo que yo soy ahora. Claro. Quizás en, no sé si decirlo formas de ser, pero en gustos, en características que después van a alinearse al propósito eterno de Dios que tiene que ver con la vida espiritual. Pero no es casualidad que uno es como es, ni es casualidad que uno tiene los hijos que tiene. Por algo Dios nos encargó tener a nosotros los hijos que tenemos. Y si los vemos, si le parecen físicamente, ¿cuánto más van a tener de nosotros características? Pero no estoy hablando de las transferencias espirituales, sino de esas cosas que hace Dios, de que es necesario que de repente uno tenga gustos por, no sé, los números y el otro por la música, pero no es casualidad que hayan nacido en la familia que nacieron. Y uno dice, qué lindo. La otra vez hablábamos de una familia que todos son músicos, pero todos, o sea, como la primera generación, son todos cantan y tocan instrumentos, y los hijos todos cantan y tocan instrumentos, y veíamos pero todos, como que todos son músicos, todos tienen buen oído. Entonces pensaba, pero no es casualidad que estos chicos sean hijos de estos padres, por lo que Dios quiere hacer. Obvio que después cada uno tiene una función y una tarea asignada, pero seguramente va a estar marcado por cosas que tienen esos padres naturales. Si eso se alinea a Dios, es súper potente, porque estamos cumpliendo desde las características de nuestra personalidad naturales, pero también bajo el gobierno del Espíritu, eso se va alineando y vamos a desarrollar el propósito completo. O sea, por eso no es que uno se cree el padre perfecto, ¿no? Pero en las charlas de hijos es decir, si Dios me eligió a mí para que sea tu mamá, listo, no hay vuelta. Ahora, sí que tengo que dejar que Dios vaya redimiendo mi vida y su palabra trabajando en mí para cada vez ser, no mi imagen, no mis genes, sino los de Dios, los de ser la imagen del Padre para mis hijos, no solo
en mi caso, sino con el padre de la familia, ¿no? Pero como nosotros representemos a Dios, es como ellos lo van a ver. Pero hay características de nosotros como individuos que Dios las escogió para fusionarlas y hacer nacer a nuestros hijos. Es súper lindo, pero es una gran responsabilidad también, ¿no? Hacernos cargo. Que en nuestra mente chiquita no entra eso de que uno pudo haber estado en algún lugar y vino y justo se casó con... Como qué casualidad. Sí. Pero bueno, yo creo que a veces estamos pues encuadrados en mirar siempre lo malo y nunca enfocarnos en lo que Dios hizo, porque en fin, dice que Él creó y lo hizo a imagen y semejanza, ¿no? Claro. Aquellos que están fuera de Dios fueron creación de Dios. Lo que no hacen, no reconocen o no están, no saben lo que portan o el enemigo los emplea como para usarlo al favor de este sistema y no poder valorarlo como nosotros en este tiempo, ¿no? El de poder, ¿cómo se dice? Cuando uno ve la cualidad del hijo y lo potencia, ¿no? Uh-huh. Y hay cosas que muchas veces nosotros, yo por lo menos, ¿no? Me cuesta ver, pero sí, no es que no lo veo porque son visibles, ¿no? En Oriana o en Pablo, cosas así que son muy marcadas en ellos, ¿no? Y que sé que quizás en mí quedó como en un sueño, pero ellos, en el sentido de poder desarrollarlo, y lo veo. Y es como que a veces me cuesta decirles, ¿no? Claro. Pero es necesario que nosotros podamos, que ellos sepan que hay una función que la tienen que, ¿no?, posicionar y para que sea edificante primeramente porque en el cuerpo. Claro. Bueno, pero quizás no es como decir en mí quedó en un sueño, bueno, sino... Es como el que yo lo veo. No, pero como que Dios puso en vos la visión, pero que no eras vos quien lo iba a llevar a cabo. Claro. Como David y claro. No, vos no vas a construir. Yo no voy a construir el templo. Pero o sea, de que Dios puso en vos la manera de, como que eran ellos quienes lo tienen que hacer, claro, y te dio a vos la visión para decir, chicos, es por acá, vamos a hacer esto. Pensaba en creo que se llama Simeón, siempre me lo confundo, Simeón o Simón, cuando dice, bueno, ahora ya puedo morir porque mis ojos vieron la salvación. Él le dice, mis ojos, era anciano y Dios le había prometido que no iba a haber muerte hasta que vea la salvación. Y cuando ve al niño Jesús, él dice, bueno, ahora ya puedo morir porque mis ojos vieron la salvación de Israel. Y pensaba en cuánto tiempo se mantuvo ese hombre con esa palabra y que uno podría decir, era mi sueño y hoy lo va a disfrutar otro. Pero en realidad fue quien anunció esa salvación, quien anunció el decir, reconozcan que está acá y ya está. Esa era su tarea. O mismo cuando dice de Abraham que él esperaba, salió de su tierra y esperaba una ciudad por venir y que no la disfrutó porque en realidad estaba hablando de la ciudad que estaba siendo construida para esta generación, o sea, mirando lo que no se veía naturalmente. Sí. Entonces, ver que cuando nuestra vida se alinea a Dios, uno entiende que la redención, sí, es verdad que a veces nosotros podemos perder tiempo, pero yo soy la que cree que Dios nunca pierde. Entonces, la posibilidad de que aquello que nosotros no realizamos, quizás Dios va a demandarlo, no digo que no, pero te da la posibilidad de ser el instrumento para que si hay algo que fue depositado en tus hijos, vos que lo estás viendo, pueda ser ese impulso para que ellos lo lleven a cabo. Pero no con la visión del mundo de yo quiero que ellos hagan lo que yo no hice. Claro.
porque no es que Sí, van a vivir tu vida, ellos tienen que vivir sí, lo que Dios les asignó. Pero quizás si vos lo estás viendo y Dios te lo dio a vos y ahora lo estás viendo en tus hijos, no es para que, porque vos no lo lograste, ellos lo logran, claro. Sí, sino activarlo en ellos para que se cumpla, más allá de que si vos lo lograste o no. Quizás no era para vos, o quizás, bueno, hasta acá llegó la posibilidad de que lo hagas vos, ahora lo va claro, a hacer sí, otro. sí. Sí, eso lo vi una vez, ¿te acordás cuando vos me dijiste que, que nada, cuando Pablo dejó la facu? Mm. Y a mí como que me hubiesen, no sé, destrozado tal estructura era que no lo podía entender. Le lloré a Pablo que él tenía que seguir. ¿Por qué me haces esto? Y vos me dijiste eh, que quizás en este tiempo él está decidiendo dejar, y no quiere decir que lo haya dejado para siempre, sino que a veces pensamos, porque sí, lo mío era demandante de la estructura que yo traía. Entonces, para mí, romper eso me costaba. Entonces, vos me decías de que el punto es que él sepa quién es primeramente para luego decidir una carrera de acuerdo a su identidad y no querer hacer algo o para satisfacerme a mí o para ser alguien como lo que a mí me pasaba, ¿no? Porque yo prácticamente estaba transfiriendo algo que luego lógico que lo iba a transferir a su generación. Entonces era necesario que yo corte con eso. Y vos como que me marcaste y es como que pude ahí descansar, ¿no? Por el tema de decir, bueno, está bien. Y fue así, porque después pasó los años y él como que maduró en lo que es la palabra y él está tomando las decisiones de acuerdo a lo que querés, ¿no? No es de acuerdo a lo que yo diga o a lo que le haya transferido con esto de decir, sí, vos tenés que estudiar porque no vas a hacer nada. Era como que si yo tengo el sueño de que me traigas el diploma, señora, Quiero un título. quiero un título, ¿viste? Es como que, porque, bueno, también siento esa necesidad quizás porque fui la única de mi casa que nunca llegó a tener un título, porque mis hermanos todos. Y no es por decir que, pero siempre sí me sentí como un poco de decir, no, fuiste la única que, como mi mamá siempre me dijo, fuiste la única como faltó de, no voy a decir lo que me decía, pero sí me marcaba eso. Y bueno, por eso mismo me vine de joven, porque supuestamente en Jujuy es como que muy marcado el tema del estudio, ¿no? Sos muy discriminado cuando no tenés un título, pero vos ves allá cuando en estos tiempos voy y no sabes cómo hay chicos que tienen carreras, que tienen diplomas guardados en el placar porque realmente no se animan a salir de un lugar en donde saben que no pueden ejercer lo que estudiaron. Solamente están ahí con el conocimiento y sin poder ejercer lo que estudiaron. Y vos ves que son ingenieros, arquitectos, que estudian. Es más, los padres trabajan y los mandan a estudiar a otras provincias. Sin embargo, cuando ellos regresan teniendo un título, no lo pueden, porque en ese lugar, vos viste que es como que muy poca demanda de... Claro. Bueno, pero tiene que ver con la identidad. Con la identidad y lo que está, eso es lo que marca, ¿no? El tema de saber realmente quién sos como para tener una decisión, ¿no? Firme de acuerdo a la voluntad de Dios y no de acuerdo a las cosas que te ofrece este sistema y esa mentalidad que nos hace ver Claro. erróneamente. Yo pensaba cuando vos decías, ¿por qué yo soy la única? Y esto de ver como Dios ve, porque mirando al revés, o sea, vos lo ves como yo soy la única que no tiene un título, pero por ahora sos la única que tiene el único título que vale, ¿no? Que es ser hijo de Dios. O sea, uno
lo ve como que está detrás de alcanzar cosas naturales y siempre te hace ver que elegir a Dios o que como Dios fue preparando el camino para que lo conozcas, fue como un impedimento para lo que en tu familia se esperaba. Pero de repente fue lo que Dios utilizó para que a través tuyo ellos alcancen lo que creen que se puede alcanzar con un título o una posición, ¿no? Pero me acuerdo de que una vez hablaba con una mamá y me decían, cuando escogían las carreras de los hijos, o los hijos tenían que escoger carreras, pero ellos le decían, como padres, ¿no? No, vos tenés que elegir algo que te deje plata. Y, y yo pensaba, digo, pero qué imagen de esto no quiere decir hacer la plancha y no prepararse, no es eso, sino de qué imagen de Dios Padre vos estás dando, la que necesita un título para que Dios te provea y te utilice y te sostenga y vos cumplas el propósito. Porque le hablaba y le decía, ¿cuál es el problema si de repente quiere ser docente y hoy no tiene un reconocimiento en su salario como lo que dirían, uy, es el mejor salario, qué buena profesión, vamos a salir adelante con esos ingresos? Pero yo hablaba con esta mamá y le decía, pero si esta persona elige ser docente y Dios la coloca en un lugar donde, aunque sea, puede impactar la vida de una sola criatura que se acerque a ella, cumplió la tarea asignada. Y ahí está realmente tu identidad de hijo eligiendo la carrera que realmente Dios quiere que vos desarrolles. Pero qué tan importante es la posición del padre, el entendimiento del padre. De si vos le vas a decir, no, esto no, porque no te va a dejar plata, es como que estamos dejando la paternidad de Dios, porque por encima del título, por encima del salario, por encima de lo que yo pueda acompañarte y sostenerte, está lo que Dios quiere hacer y cómo Dios te va a sostener para su propósito. Después podrás trabajar y tener mucha plata y solo quedarte con eso. O ni siquiera ejercer de lo que estudiaste, porque no es lo que te da placer, que no fuiste diseñado para eso. Pero hay una etapa en donde la voz de los padres es tan pesada sobre los hijos. Yo me acuerdo que, así como me acordaba lo de la mesa, como bueno, en una época de estudio, mi papá era una persona que trabajaba mucho y era muy capaz en los negocios. No era una persona que tenía estudios, pero sabía hacer negocios. Y me acuerdo cuando yo le dije que quería estudiar, me dijo, no, ponete un negocio. Y la verdad es que yo sentía como que me estaba, como, no porque tener un negocio es malo, sino como que me estaba rebajando de vos no tenés capacidad para hacerlo, o esto que vas a hacer no tiene sentido. Y cuando yo decidí estudiar, aunque él me decía, ponete el negocio, esto no funciona, sí empecé a estudiar y en un tiempo me di cuenta de que yo estudiaba para demostrarle a él que estaba equivocado. Entonces, lo que él me había dicho, por un lado, me llevó por el lado contrario de estudiar y uno dice, ay, qué bueno, pero a su vez generó en mí una motivación incorrecta, que era, yo le quiero demostrar que está equivocado y que yo voy a venir con el título, porque me acuerdo que me dijo el día que espero estar vivo para el día que te recibas. Y yo digo, voy a estudiar para mostrarle que lo puedo hacer. Y un día, bueno, yo, estudiaba, tenía esa habilidad de repaso el día anterior y voy y rindo y aprobaba.
pero Dios me dijo, o lo haces con excelencia o no lo haces. Y yo aprobaba, pero no lo estaba representando, porque en mi interior, ¿no? Porque era bueno, el día anterior, no sé, no duermo en toda la noche y me preparo y total, no me cuesta. Y era mi habilidad, y era mi humanidad demostrándole a mi papá natural que estaba equivocado, pero deshonrando a mi Padre celestial. Porque podría tener el título, si quisiera, pero cuando Dios me dijo, o en excelencia o nada, porque yo no me siento representado en esto que estás haciendo, yo me di cuenta que no era lo que quería hacer. Y tuve que, pareciera que decirle a mi papá, tenés razón, no me recibí. Nunca me dijo, viste que al final dejaste y no te recibiste. Pero yo tenía la paz de que más importante era mi representación de Dios Padre y que los demás están mirando eso, de cómo vos te comportás como hijo. Y recuerdo que hasta el día de hoy el contacto de una de las personas que estudiaba conmigo y recuerdo que cuando nos presentábamos, estábamos estudiando, y cuando nos presentamos delante de la clase, le preguntaban por qué había elegido la carrera que eligió. Y era en grupo. Y yo decía, porque a mí me gustaba, porque me gustaba hablar y así superficial. Y esta persona dice, no voy a decir por qué lo elegí. Yo pensé que tanto misterio. Y nunca dijo, yo le decía, pero ¿qué? ¿Te obligaron? ¿Pero te mandan tus papás? No sé, ¿por qué? No, no lo voy a decir. Y nunca lo dijo. Pero un día tuvo un problema con su mamá y yo me acuerdo que le pregunté por qué no había asistido y me dice, te voy a contar. Y me contó el problema que había tenido con su mamá. Cuando nos volvimos a ver, que estaban los otros chicos del grupo, él dijo, solamente ella sabe lo que me pasó y no le voy a contar a nadie más. Y yo le dije, bueno, en ese momento le hablaba de Dios y es hasta el día de hoy que tengo el contacto y cuando veo sus estados o cosas que pone, como había perdido su mascota y se notaba que estaba re triste y yo lo que le decía es que esperaba que su corazón pueda ser lleno. Y me daba cuenta de que quizás yo veía que estaba dejando algo, como que esto no fue productivo y hoy veo que no sé qué tanto pudo Dios trabajar en la vida de esa persona que nunca quiso compartir porque eligió una carrera que supongo que no debe haber sido algo muy bueno, porque si no lo hubiese contado, y hasta el día de hoy sigue respondiendo los mensajes y que además tenemos una diferencia de edad bastante importante, o sea, no es que hay una conexión, pero como que él pudo ver a Dios a través de no sé, de mi hablar o de cómo comportarme. Entonces, cuando Dios me dice, así no me representas, es tan pesado que uno se dé cuenta de hasta dónde tiene que llegar y cómo tiene que expresarse, porque no se trata de nosotros. Entonces yo seguía estudiando, podía tener un título, y no digo que no hay que estudiar, pero que la persona me estaba mirando más de lo que yo me daba cuenta. Y si bien pudo ver algo bueno, quizás otros deben decir, y habla de Dios y estudia el último día, o hace todo así nomás, o nos tenemos que reunir y llegan los últimos 5 minutos. O sea, ¿qué estoy expresando yo de Dios y del Hijo que realmente soy? Entonces es tan importante tener clara nuestra identidad para lo que nosotros vamos a desarrollar en todo lugar donde nos movemos. Claro. Darle el tiempo a nuestros hijos también para eso. Sí. Conocerse. Porque Dios, yo creo que como tiene
la soberanía sobre todas las cosas, ¿no? Él también nos quiere introducir en esa posición de decir, a donde vos vayas, yo estoy, ¿no? Porque en realidad aportamos. Yo le contaba al pastor de lo que me había pasado en el avión cuando fui a verla la primera vez a mi papá, porque yo fui un mes y el otro mes murió mi papá. Y en ese momento me puse a hablar con una chica que estaba al lado mío y tenía un nene al lado, ¿no? Y la chica era psicóloga y me empezó a contar de su nene, ¿no? Yo no es que le pregunté por su nene, sino que ella me empezó a hablar y me dice, no, mi nene está enfermo, tiene problemas del corazón y, y nada, yo estuve un buen tiempo allá en Buenos Aires para hacerle un tratamiento porque acá en donde yo vivo no hay. Entonces, se abrió, viste, de una manera y yo decía que ya dentro mío yo sabía que Dios estaba haciendo algo ahí en ese momento, ¿no? Cuando me empieza a contar, bueno, del nene, es como que se quiebra un poco, viste, lo que es una mamá y todo. Y le digo, bueno, pero vos confía, le digo, vos sabés que hay un Dios, que para él nada es imposible. Pero bueno, le dije eso y a la vez ella me empezó a contar ya después de su profesión, que trataba con gente con adicciones, ¿viste? Entonces, en un momento le agarro y le digo, y de todo eso le digo, vos, ¿en algún punto llegaste a encontrar la raíz de todos los casos que vos tratás? Y ella me mira y me dice, no, fue lo único que me contestó. Y ahí fue que le di el pie a lo que yo, bueno, le conté mi testimonio y a todo eso, ¿no? Y ella me atendía y le dije, yo de la única manera que pude salir y el único que encontró la raíz de lo que yo estaba pasando, no fue ni un psicólogo ni un psiquiatra, porque estuve con psicólogo y psiquiatra. Pero a la vez, le digo, el único fue Dios. Le digo, así que quédate tranquila, le digo, porque vos, con respecto a tu hijo, le digo, eh, descansa, ¿viste? Y ella me miraba. Y a la vez, cuando ya terminó todo, después se despierta el nene, todo, ya tuvimos otra charla. Yo me bajo del avión y ella me agarra, me mira y me dice, gracias por las palabras que me diste. Y yo salía como diciendo, ¿y que papá está conmigo? Pero nada, es como que le daba gracias a Dios por haber sido instrumento, ¿no? No es que uno se llevaba la gloria, sino que sabía que no puede pasar de otra manera que no sea como la que Dios elige el momento, el tiempo. Que si nosotros tendríamos ¿cómo se dice? Ese caminar, ¿no? De saber de que Él está en todo momento, en todo lugar y tiene una soberanía suprema sobre todas las cosas, yo creo que caminaría en una libertad haciendo fluir todo lo del Padre. Pero si no quitamos esa orfandad que nos hace ser el centro de la situación en la que vivimos o todo eso, es como que nunca vamos a poder expresarlo de la manera precisa. Sí. Bueno, permitir que o sea, el rol del padre espiritual, ¿no? Sea tan, o sea, esa herramienta que yo pensaba en que nosotros somos, aunque vivimos por fe y no por vista, Dios sabía que nosotros íbamos a ver y por eso nos dejó una imagen y que la primera imagen que nosotros vamos reconociendo de paternidad son nuestros padres naturales. Pero para el crecimiento espiritual nos da padres espirituales. Y Él sabe que nosotros necesitamos la imagen, porque de hecho nos creó para hacer su imagen. Entonces, cuando nosotros vemos un padre espiritual, que no es otra cosa más que un hijo maduro, no es que como que es un ser superior, ni viene a reemplazar a nadie, sino que es alguien que puede conocer el corazón del Padre Celestial y ha atravesado diferentes procesos que le permiten que su alma esté bajo el gobierno del Espíritu. No estamos hablando de perfección,
sino de que pudo atravesar cosas que hoy le permiten ser esa guía y esa protección y que nosotros necesitamos. Dios sabe que lo necesitamos y por eso lo dejó como una herramienta para nosotros. Y la verdad que no aprovecharlo, porque la orfandad es como que nos va tirando, ¿no? De no hables, no te acerques, no le cuentes, y qué tiene que saber, y no ver que, no, es una herramienta, o sea, es un beneficio que nosotros tenemos, así como nuestros hijos con nosotros. Tener padres es un beneficio para ellos. Yo escuchaba hace un tiempo en una reunión con Sam, cuando él nos visitó, y recordaba que él decía que los padres naturales son tan importantes, cuando estamos en Dios, ¿no? Para ayudar a nuestros hijos a descubrir el propósito. Y entonces me acuerdo que le preguntaba, tuvimos la oportunidad de hacerles preguntas y yo le decía, ¿cómo nosotros ayudamos a nuestros hijos a descubrir el propósito? Es para decirle, no, porque vos tenés facilidad con los números, entonces vos vas a ser un contador que Dios va a hacer tal cosa, o cómo, porque a veces también nos podemos equivocar. Y él contaba una experiencia de cómo sus padres dieron la libertad para que él estudie y atravesó cosas siendo niño, que se dio cuenta que esas cosas que atravesó para estudiar son las que hoy atraviesa para predicar y hacer la tarea que Dios le asignó, ¿no? Entonces, más allá de que nosotros le digamos a nuestros hijos qué estudiar o qué hacer, es permitirles la libertad de que busquen de Dios y que de repente lo que quieran hacer no vaya de acuerdo a lo que nosotros queremos que ellos hagan por todos los patrones que nosotros traemos, pero darles esa libertad que quizás Dios los está preparando, dándoles las herramientas para lo que va a suceder espiritualmente, pero que como padres tenemos la gran tarea de ayudarlos a descubrir lo que Dios quiere para su vida. Pero también, o sea, me siento privilegiada y somos privilegiados de que cuando ya somos adultos y quizás no tenemos nuestros padres naturales, tenemos los espirituales que no los reemplazan, pero que nos nutren con la comida espiritual, que es la que nosotros estamos necesitando, porque hoy ya somos adultos y ya nuestros padres nos han formado y nos dieron estudios, comida, casa y como mi papá que celebraba cuando me casé y dijo, no me la devuelvas, ya llegó hasta acá, listo, como que él había, ya hasta acá llegó su tarea. Pero hoy tenemos los padres espirituales que te ayudan a descubrir todo lo que Dios tiene para nosotros, ¿no? ¿Cómo desperdiciarlo? Claro. Por la orfandad, ¿no? Sí, porque nos muestran la verdadera, ¿no? Imagen del Padre. Vendría a ser. Nosotros tenemos tan desvirtuada, ¿no? La imagen porque fuimos criados por padres huérfanos. Y nada, ellos al enseñarnos lo que verdaderamente es un padre, ¿no? Es como nosotros nos vamos dando cuenta de que teníamos todo un concepto errado. Sí. ¿Qué necesidad? Y sí, es saber valorarlo y saber honrar lo que Dios puso para nuestra vida, ¿no? Sin ellos, una relación así no puedes solamente si no hay esto, ¿no? Y lo necesitamos, porque para algo, o sea, todo nuestro ser tiene un diseño que Dios utiliza para que nosotros podamos conocerlo. Si bien no lo conocemos con nuestra alma, pero la información que recibe nuestra alma del espíritu expresa de la naturaleza de Dios y también en nuestro físico, en las cosas naturales. Por algo hizo la creación y por algo todo es tan lindo y por eso hay tantos colores y
sea, todo nos habla de Él. Entonces, a veces querer perdernos de aquello que visible que Dios nos deja, ya sea con un familiar, un padre natural o un padre espiritual, sería como un desperdicio de no ver que todo fueron herramientas dadas por Dios. Algunas funcionaron bien, y que podemos decir de nuestros padres naturales, y otras no tanto. Claro. Pero aún así, yo pensaba que cuando pasó el tiempo, uno si lo mira así superficial, cuando los padres no tienen a Dios, se hicieron todo mal. Pero como en este ejemplo que Dios me traía a memoria de la mesa, me daba cuenta de que aún ellos no teniendo a Dios, Dios se encargó de que parte de la tarea fuese hecha bien, o que algo de eso rescate, ¿no? Entonces, ahí es donde entiendo por qué Dios me pedía que los honre. Porque con todos sus defectos y sin tener a Dios, con una palabra de la que hoy estamos recibiendo, ¿no? De ser parte de una mesa, de estar sentados en una mesa, de compartir a alguien que no tenía a Dios y no tenía ni idea de esta palabra, cuando yo era chica, pudo marcármelo físicamente. Claro. Y que hoy el Padre espiritual, eso que estaba marcado en mí físicamente y yo ni lo recordaba, el Padre espiritual con la palabra lo trae nuevamente y te hace ver de que siempre vas a tener ese lugar, que depende de lo que vos elijas comer o no comer. Pero después te muestra a través del Padre espiritual cómo es tu Padre celestial, que nunca te va a rechazar si hay una disposición de que, bueno, sí, me voy a sentar, voy a aceptar, ¿no? No es que, Dios me haga igual y yo hago lo que quiero, pero que nunca las puertas se van a cerrar, porque mientras se diga hoy, hay posibilidad. Entonces, ¿cómo todo nuestro ser, desde lo natural, lo espiritual visible y lo espiritual en Dios, lo que no podemos ver, trabajan tan entrelazados? O sea que todo como que todo encuentra un sentido cuando dejamos que Dios nos vaya revelando. Porque cuando uno dice, aún cuando estaba en el vientre de tu madre, yo te escogí, yo digo, mi mamá ni sabía. Y sin embargo, entiendo con cosas que pasaron, cómo Dios, no sé cómo hizo, porque uno mira lo humano y dice, no, es imposible. Pero ¿cómo hizo para que esto se pueda rescatar y hoy el espiritual lo alinee y te revele una paternidad abundante y te permita formar otra generación con con los patrones correctos, no con otros patrones, sino con los patrones correctos de que yo no le impongo a mi hija, vení, sentate a la mesa a comer, como quizás me lo hacía mi papá desde el conocimiento que tenía. Hoy entiendo que nuestra mesa es un privilegio, que es un placer compartir, y que no está en ella decir, no, yo la quiero comer, y enojados, porque la corrección las va a edificar. Bueno, eso está alineado por lo que nos enseñan a través de la palabra. Sí. Qué necesidad, ¿no? Que todos tengamos ese concepto y que ellos puedan empezar a trabajar en sus vidas para marcar la próxima generación.